Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Bienvenido a Camino a la Victoria. Si aún no me conoces, soy Humberto González y tengo el privilegio de acompañarte en esta emisión. La mayoría de las personas descartan la guerra espiritual como algo propio de las películas o de supersticiones. Pero las Escrituras revelan que enfrentamos a un enemigo inteligente que nunca duerme. Satanás tiene un solo objetivo para tu vida: destruirte. Y ha desarrollado tácticas específicas contra ti. Pero en el episodio de hoy, las descubriremos junto al Dr. Robert Jeffress y contrarrestaremos a la luz de la palabra de Dios. Así que reúne a tu familia y comencemos. Vivimos rodeados de publicidad consumista, noticias alarmantes y el incesante ruido de las redes sociales. ¿Puedes escuchar la voz de Dios en medio del bullicio? En Esencias Espirituales, el Dr. Robert Jeffress te guía hacia una experiencia renovadora en la palabra y la oración. Este ebook ofrece un método práctico, sencillo y utilizado por el propio Dr. Jeffress. Aprende a estudiar la Biblia con propósito, encontrando dirección y claridad para tu vida. Ora con confianza y poder, conectando profundamente tu corazón con el de Dios. Interceder por tus hijos y nietos con oraciones específicas que transformarán sus vidas. Además, incluye un modelo conmovedor de oración por los hijos pródigos diseñado para quienes buscan restauración en sus familias. Comienza hoy. Visita caminoalavictoria.org y descarga tu copia digital de Esencias Espirituales al realizar una donación generosa. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy: la ecuación de la tentación revisitada. Un respetado pastor británico, Martin Lloyd-Jones, escribió hace décadas en su libro La guerra invisible sobre la guerra espiritual. Él dijo que cualquiera que no sea consciente de una lucha y un conflicto en un sentido espiritual está en una condición adormecida y peligrosa. El apóstol Pedro fue aún más directo cuando dijo en Primera de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Lo reconozcas o no, es irrelevante. Tienes un adversario y él tiene un objetivo en tu vida. Lo que más le gustaría es robarte la vida eterna, impedir que confíes en Cristo como tu Salvador para que pases la eternidad con Satanás en el infierno. Ese es su objetivo principal. Pero si no puede lograr eso, le gustaría robarte todos los beneficios de ser un hijo de Dios en esta vida. Jesús describe a Satanás en Juan 10:10 como un ladrón que viene a matar, robar y destruir. Nunca lo olvides, Satanás te odia y tiene un plan terrible para tu vida. Pero no solo tiene un objetivo final, también tiene un plan para lograrlo, ya sea robarte la vida eterna o al menos privarte de las alegrías de seguir a Dios en esta vida. En Efesios 6:11, Pablo escribió: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Esa palabra, estrategias, metodeia en griego, se refiere a un plan para atrapar a la presa. Es lo que hace el depredador para atrapar a su presa. Y la Biblia dice que Satanás tiene una estrategia. Él tiene, por así decirlo, un plan para tu destrucción, para destruir todo lo que es importante para ti. Y la vez pasada comenzamos a ver lo que yo llamo el plan de Satanás para tu destrucción. Es una estrategia triple que Satanás utiliza para destruir todo lo que tiene valor y significado en tu vida. ¿Recuerdas la estrategia número 1? A él le encantaría desalentarte en cuanto a adorar a Dios. Le gustaría enviarte tantas pruebas y momentos de dificultad en tu vida que termines rindiéndote. Eso es exactamente lo que hizo con Job. Recuerda, Satanás le hizo una apuesta a Dios.
Él dijo, déjame intervenir en la vida de Job, déjame destruir todo lo que es importante para él y te maldecirá. Así que Dios le dio a Satanás una autoridad limitada sobre la vida de Job. Pero en un periodo que algunos creen que fue de un solo día, Job recibió la noticia de que sus posesiones y su ganado fueron consumidos por el fuego. Job no tenía el departamento de policía y el departamento de bomberos de Dallas a su favor. Y todo fue consumido en un solo día. Además, supo que una tormenta de viento inusual hizo que el techo de una casa colapsara, matando a sus 10 hijos. Y por si eso no fuera suficiente, sintió la fragilidad de su propia salud. Su salud se quebrantó y tenía unas llagas terribles por todo el cuerpo. Y recuerda, su esposa expresó cuál era realmente el objetivo de Satanás. Ella le dijo, Job, ¿por qué no maldices a Dios y mueres? Satanás estaba tratando de desanimar a Job. Su objetivo era muy claro, desanimar a las personas para que no adoren a Dios. Su segunda estrategia consiste en distraerte de servir a Dios. Sabes, si Satanás no puede robarte la vida eterna, le encantaría crear tanta distancia como pueda entre tú y Dios en esta vida. Y lo hace distrayéndote. ¿Distraerte con qué? Bueno, Jesús habló de eso en Lucas 8:14. Él dijo que nuestra vida espiritual se ahoga por 3 factores. Los afanes. En segundo lugar, las riquezas. Enfocarse en tener demasiado dinero o muy poco dinero. No importa cuál de los dos, simplemente enfocarse en las finanzas te separa de Dios. Y en tercer lugar, habla sobre el placer. No es que el placer sea malo, sino convertirse en un amante del placer. Estas 3 cosas las usa Satanás para distraerte de servir a Dios. Desalentador, distractor. Hoy vamos a ver la tercera estrategia, que es engañarnos para que desobedezcamos a Dios. Estrategia número 3, engañarte para que desobedezcas a Dios. Esta es realmente su estrategia favorita, debido al impacto que nuestra desobediencia tiene. En primer lugar, en nuestra vida, nada crea más distancia entre tú y Dios que el pecado no confesado. Cuando pecamos, es como si construyéramos una barrera entre nosotros y Dios. Así que, mientras hablamos del plan de Satanás para engañarte y hacer que desobedezcas a Dios, quiero que busques un pasaje conocido en Santiago capítulo 1. Vamos a ver lo que yo llamo la ecuación de la tentación. Te animaría a leer estos versículos, memorizarlos, recitarlos todos los días, porque exponen el plan de Satanás para derrotarte. Y si realmente crees en la Biblia, tienes que creer que Él tiene un plan para destruirte, para acabar con todo lo que es valioso para ti. Mira el versículo 13 de Santiago 1. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, antes de que veamos cada uno de los componentes de la ecuación de la tentación, permíteme decir una palabra sobre la palabra tentar. La palabra en español tentar significa atraer al mal con la promesa de una ganancia. Y eso es lo que hace Satanás. Él encuentra el cebo adecuado para ponerlo delante de ti con la promesa de una ganancia. Solo cede a satisfacer este deseo, y eso saciará tus anhelos más profundos. Lo que el tentador no nos dice es esto: el pecado nunca satisface nuestros anhelos más profundos. Solo aumenta esos anhelos. Permíteme decirlo de nuevo: el pecado nunca satisface nuestros deseos. El pecado solo aumenta nuestros deseos. Recuerdo claramente que hace bastantes años leí un relato interesante sobre cómo los esquimales atrapan y finalmente matan a los lobos depredadores que aterrorizan sus aldeas. Y lo que hacen los esquimales es tomar un cuchillo grande con una enorme hoja y cubren esa hoja con la sangre de un animal. Y cuando se congela, le añaden una segunda capa y una tercera capa hasta que la hoja queda completamente oculta.
Luego clavan ese cuchillo en posición vertical en el suelo. Y por la noche, el lobo es atraído por el olor de la sangre de ese animal. Y comienza a lamer ese cuchillo, sin saber que es un cuchillo. Y cuanto más sangre de animal consume, más sediento se vuelve y más rápido lame esa hoja. De hecho, la lamen tan rápido que ni siquiera notan el agudo dolor en su lengua causado por la hoja. Siguen lamiendo tan rápido que nunca se dan cuenta del momento en que ya no están consumiendo la sangre del animal, sino su propia sangre. Siguen lamiendo y lamiendo y lamiendo hasta que el amanecer encuentra al lobo muerto en la nieve. Qué imagen tan perfecta del engaño de Satanás. Solo haz esto y te satisfará. El pecado nunca satisface nuestro deseo, solo aumenta nuestro deseo. Eso es lo que dice Santiago en los versículos 15 y 16. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. El pecado siempre conduce a la muerte. Puede ser la muerte de una amistad, puede ser la muerte de tu carrera, puede ser la muerte de tu matrimonio, pero el pecado siempre destruye. Ahora, veamos esta ecuación de la tentación y expliquemos cada uno de los elementos. Quiero que anotes esto. A ver si puedes recordar lo de la vez pasada. ¿Cuál es la ecuación de la tentación? Deseos corruptos más el señuelo adecuado más la decisión errónea es igual a pecado y el pecado es igual a muerte. Ahora veamos esos elementos individualmente. Deseos corruptos. Cada uno, versículo 14, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El pecado comienza con deseos corruptos. Ahora, esa palabra arrastrado, elkomei en griego, significa ser atraído por un deseo interno. No todos nuestros deseos internos son malos. De hecho, Jesús usó la misma palabra elkomei cuando dijo: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Pero nos dirigimos hacia el pecado a causa de deseos corruptos. Los deseos en sí mismos no son malos. ¿Sabías que el reconocimiento, el deseo de reconocimiento, el deseo de intimidad emocional, el deseo sexual, el deseo de comida y de ropa, esos deseos no son malos, pero Dios ha puesto límites a cómo los satisfacemos? Y ahí es donde entra Satanás, el engañador. Él quiere tentarnos para que creamos lo mismo que creyeron Adán y Eva, que Dios intenta privarte de algo bueno. La razón por la que Dios dijo que no comieran de ese árbol es porque sabía que los haría como Él, y es paranoico y no quiere competidores. Eso fue lo que Satanás les dijo, y ellos cayeron en esa mentira. Y nos hace lo mismo diciendo: la restricción de Dios de sexo solo en el matrimonio es porque Dios busca privarte de gran satisfacción sexual. Cuando Dios dice que des generosamente de tus provisiones para apoyar su obra, Él está tratando de privarte de seguridad financiera. Las instrucciones de Dios sobre la humildad y el servicio a los demás te privarán del reconocimiento que mereces. Esa es la mentira que nos da, que si seguimos las directrices de Dios, nos van a privar de algo significativo en nuestra vida. Un deseo corrupto es un deseo que intentamos satisfacer de una manera incorrecta. Así es como nuestros deseos se corrompieron cuando tratamos de satisfacerlos de una manera contraria a la voluntad de Dios. Por cierto, tenemos que agradecerles a nuestros tatarabuelos, Adán y Eva, por eso. Allí la corrupción, su pecado aseguró que naciéramos en este mundo con un virus. Se llama pecado. Nacimos con un sistema operativo defectuoso. Para los fanáticos de la informática, un sistema operativo llamado pecado. Eso significa que cada vez que Dios nos dice que hagamos algo, nuestra respuesta natural es decir que no. Y cada vez que Dios nos dice que no hagamos algo, nuestra inclinación natural es hacerlo. Así que el pecado comienza con deseos corruptos, pero en segundo lugar, toma el señuelo adecuado.
Cuando Satanás logra engañarnos, haciéndonos creer que Dios intenta privarnos de algo bueno, Satanás sabe exactamente el momento adecuado para poner el señuelo delante de nosotros. Ahora, eso está representado por la palabra seducido. Santiago 1:14 dice: cada uno es atraído y seducido. Esa palabra seducido es un término de pesca. Significa enganchar con un trozo de cebo. Es lo que hace un pescador cuando intenta atrapar un pez. Ya les he contado antes sobre mi fallido intento de pescar. Cuando estaba en una iglesia anterior, teníamos a un diácono viejo y gruñón llamado Bob, y yo estaba convencido de que iba a tener una relación con él, aunque otros pastores no lo habían logrado. Y yo iba a tener una relación con Bob. Bueno, Bob era pescador y decidió invitarme a salir un sábado por la mañana a las 6 a.m. a pescar en el lago Wichita. Ahora, los que me conocen saben que no hay nada que me interese hacer a las 6 a.m. un sábado por la mañana. No hay nada. De hecho, me temo que si el rapto ocurre a las 6 a.m. un sábado, me lo voy a perder. Hagan las gestiones necesarias por mí, pero Bob decidió que me iba a invitar a pescar. Así que me levanté y fui a subirme a su pequeño bote en el lago Wichita. Y apenas había puesto su línea en el agua cuando ya había un tirón en ella. La jaló y sacó un pez enorme, lo dejó colgando en el bote y volvió a meter su línea de pesca. Y apareció otro, y otro, y otro más. Y yo me senté en el otro extremo del bote con mi línea en el agua sin que se moviera ni un poco, ni una sola señal. Y le dije: Bob, ¿por qué tú estás pescando tantos peces? Y yo no estoy pescando ninguno. Él dijo: bueno, pastor, hay 2 secretos para pescar. Número 1, para pescar tienes que oler como un pez. Dijo: por eso, antes de pescar, no me baño, no me afeito, no uso desodorante. No tenía que decírmelo. Estaba cerca de él para notarlo. Pero si quieres pescar un pez, tienes que oler como un pez. En segundo lugar, tienes que usar el señuelo correcto. No todos los peces se sienten atraídos por el mismo cebo. Damas y caballeros, Satanás es un maestro pescador. Él sabe exactamente qué señuelo usar para atraparte, para engancharte. No es casualidad que durante un periodo difícil en tu matrimonio puedas desear satisfacción sexual y de la nada aparezca una persona dispuesta. Ese es Satanás poniendo a esa persona delante de ti como carnada. O una promoción perdida en el trabajo puede hacer que desees otra oportunidad laboral que está fuera de la voluntad de Dios para tu vida. Te ha dado justo lo que necesitabas para tentarte. O una emergencia imprevista puede haber agotado tu dinero y Satanás te tienta con la posibilidad de un esquema, de un negocio deshonesto. Como todo buen pescador, Satanás sabe qué señuelo poner delante de ti. Él sabe exactamente el momento adecuado para hacerlo. No tienes hambre todo el tiempo. Hay ciertos momentos en los que tienes más hambre y hay ciertos momentos en los que eres más vulnerable a las tentaciones de Satanás. Quiero que anotes esto. Hay 4 momentos en los que eres más vulnerable a la tentación de Satanás. Esto lo obtuve de otro pastor. Él dijo, en primer lugar, cuando has experimentado el éxito. ¿Sabías que después de un momento cumbre en tu vida eres vulnerable a la tentación? ¿Por qué es eso? Todo alpinista sabe que la parte más peligrosa de una expedición no es el ascenso a la cima, es después el descenso desde la cima. ¿Por qué? Porque el alpinista es menos cuidadoso después de alcanzar su objetivo. Está cansado. No presta atención a lo que tiene delante y es más probable que tropiece. El apóstol Pablo dijo que lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual. En 1 Corintios 10, versículo 12, él dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En segundo lugar, somos más vulnerables a la tentación cuando estamos cansados. Vince Lombardi dijo: el cansancio nos vuelve cobardes. No solo nos vuelve cobardes, también nos hace víctimas. ¿Recuerdas la historia de Elías? Luchó contra 850 falsos profetas de Baal en el Monte Carmelo, pero después de eso estaba emocional y espiritualmente exhausto.
Solo hizo falta una mujer descontenta, la reina Jezabel, para hacerlo huir. Y corrió durante 145 kilómetros. Y luego estaba tan cansado que simplemente se metió debajo de un enebro y dijo: Dios, quítame la vida. ¿Qué le pasaba a Elías? Estaba emocional y espiritualmente fatigado. Recuerda, a Satanás le encanta venir y tentarte cuando estás cansado. En tercer lugar, somos vulnerables cuando estamos solos. Y cuando estamos solos, quizás estamos experimentando soledad debido a un divorcio no deseado. Quizás sea por un amigo o un ser querido que ha fallecido. La soledad que sentimos a veces es solo el resultado de la distancia geográfica, estar fuera de la ciudad, estar solos. Y es en esos momentos cuando Satanás viene y nos susurra al oído: estás completamente solo. Nadie sabrá si haces cierta cosa. Así es como trabaja el enemigo. Finalmente, somos más vulnerables a la tentación cuando estás esperando algo de parte de Dios. Es en el tiempo entre que le pedimos a Dios que intervenga y Él aún no ha respondido. Es entonces cuando Satanás viene y dice: no puedes depender de Dios, Él te ha abandonado, se ha olvidado de ti, quizás ni siquiera existe. Satanás tiene un plan para tu destrucción. Necesitamos estar conscientes de sus métodos. ¿Cuál es la estrategia para la desobediencia? Deseos corruptos, más el señuelo adecuado, pero en tercer lugar, la decisión errónea. La decisión errónea. Puedo decir esto claramente: ser tentado en sí mismo no es un pecado. No te sientas culpable por eso. Si estás siendo tentado ahora mismo, la tentación no equivale a pecado. Si la tentación fuera pecado, entonces Jesús sería el mayor pecador de todos los tiempos, porque fue tentado a un nivel que nadie más ha experimentado. Recuerda Hebreos 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No es la tentación lo que es pecado, es la elección que hacemos de pecar. Y por eso el tercer elemento en esta ecuación de la tentación es una decisión errónea. Ahora, escúchame, tú y yo no tenemos control sobre nuestros deseos corruptos. No somos responsables de eso. Eso se remonta a Adán y Eva. Y en segundo lugar, no somos responsables del señuelo que se nos pone delante. Podemos hacer algo para huir del señuelo, pero no controlamos lo que hace Satanás. Pero sí controlamos nuestra elección. Eso produce el pecado. Muchos cristianos siguieron lo que Oscar Wilde, ese dramaturgo desviado, hizo cuando fue tentado. Él dijo: descubrí que la mejor manera de deshacerse de la tentación es ceder ante ella. Ese es un hombre perverso. No, tú como cristiano ya no eres esclavo del pecado. De hecho, eso es lo que Pablo dijo en Romanos 6, versículos 6 al 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y luego dice en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cada vez que bautizamos a alguien, estamos pintando un cuadro, estamos diciendo la verdad de que cuando confiamos en Cristo como nuestro Salvador, morimos a nuestra antigua manera de vivir. Hemos sido liberados de nuestra vieja naturaleza. El pecado no tiene más poder sobre tu vida que el que tú decidas permitirle tener. En cambio, el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos nos ha levantado a una nueva forma de vivir, a una vida nueva. Escúchame, la gran promesa para los cristianos esta mañana es esta: no tienes que ser otra víctima en el campo de batalla espiritual. Ya no tienes que ser otra muesca en el cinturón de Satanás. Tienes una elección. Santiago 4:7 dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Bueno, pastor, eso suena bien, pero ¿cómo se resiste al diablo? Bueno, en Efesios 6, Pablo nos da lo que él llama armas. En realidad son estrategias para resistir, para destruir el plan de Satanás de destruir tu vida.
Y en las próximas semanas vamos a analizar muy cuidadosamente cada una de estas 6 estrategias que son tu defensa divina. No tienes por qué ser otra víctima en el campo de la batalla espiritual. Dios te ha dado las herramientas necesarias para resistir al enemigo y vivir en victoria. Y en Camino a la Victoria, queremos seguir bendiciéndote con predicaciones, recursos y oraciones. Pero este ministerio es un paso de fe, y como todo emprendimiento, requiere de inversión para crecer y sostenerse. Te invito a que consideres hacer una donación el día de hoy. Con tu generosidad, no solo podremos seguir caminando contigo, sino sumar a miles más al Camino a la Victoria. Como agradecimiento, te enviaremos el obsequio especial del mes. Quédate con nosotros. En un momento te contaré lo que tenemos preparado para el próximo episodio. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente, en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza, algo que nos va a unir, y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. Satanás no actúa solo. Él dirige un ejército de demonios que ejecutan sus planes de engaño y destrucción. Y en nuestro próximo episodio descubriremos más sobre esta realidad espiritual, mientras seguimos juntos penetrando la oscuridad con la luz de la palabra de Dios. Por ahora me despido con un adelanto de nuestro próximo encuentro. Alguien desde fuera se está aprovechando de nuestro deseo interno hacia el pecado y nos pone el cebo adecuado en el momento justo. ¿Quién es ese adversario que nos está tentando, que nos está seduciendo? No es solo Satanás quien está poniendo el cebo delante de ti. Él solo puede estar pescando en un estanque a la vez. No te pierdas el próximo episodio y acompáñenos junto al Dr. Jeffress en el mensaje El mundo de los demonios. Te esperamos aquí en Camino a la Victoria.